Entonces, estábamos viendo, ¿cierto? Hablamos de que yo debía representar, ¿cierto? El sistema eléctrico en un diagrama unilineal, donde yo tenía que en ese diagrama unilineal poner la mayor cantidad de información que se requiere o que se requisiera, ¿cierto? Para el análisis que estoy haciendo, si es un análisis flujo, si es un análisis de cortocircuitos, si es estudio de protecciones, qué sé yo, depende de lo que esté haciendo, es la cantidad, es la información que yo pongo en eso para que no se nos llene el diagrama lineal de información que no voy a ocupar. Luego decíamos ese diagrama lineal uno lo transforma en un diagrama de impedancia que se llama, ¿cierto? Que vimos el monito. Y que después, dependiendo del tipo de análisis que uno hiciera, podía hacer algunas simplificaciones y podría llegar incluso a ese circuito de impedancia. Y ahí es más fácil trabajar, obviamente, con todas las herramientas que uno conoce, ¿no? En general, cuando uno tiene muchos transformadores involucrados en un sistema eléctrico, por este asunto de la razón de transformación, de las tensiones de un lado a otro, de las corrientes de un lado a otro, se hace bastante complejo el poder trabajar en valores reales. Por lo tanto, lo que uno hace es utilizar este método, que se conoce el método de cálculo por unidad, ¿ya? Y eso nos ayuda a simplificar mucho los cálculos. Entonces, como dice ahí, normalmente en el análisis de sistemas eléctricos de potencia, los cálculos se realizan empleando el sistema por unidad, que consiste en expresar las cantidades como una fracción decimal de una cantidad que vamos a llamar cantidad base. Es decir, el valor real respecto a esa referencia. El valor base va a ser nuestro valor de referencia, ¿ok? Que nosotros lo definimos en forma arbitraria, ese valor base, ¿ya? Independiente que usemos alguno de los valores del sistema, ¿cierto? Nosotros decidimos cuál valor vamos a tomar como base. Por lo tanto, todos los otros parámetros del sistema y todas las variables del sistema van a estar referidas a ese valor base, ¿ya? Vamos a trabajar en tanto por uno todo el cuento. Cuando queramos obtener los valores reales, multiplicamos de nuevo por esa cantidad base, ¿cierto? Y vamos a obtener el valor real. Ese es el juego que uno hace, cambiar el valor real a un valor en por uno y después, una vez que desarrolló un por uno, se devuelve al valor real. Es el juego que normalmente se hace. Obviamente que vamos a trabajar con sistemas pequeños y ustedes incluso van a decir, en algún momento capaz que digan, pucha, si es más fácil trabajar con valores reales que trabajar en valores por uno. Sí, porque son sistemitas pequeños. Pero eso se hace para entender el procedimiento del método, ¿ya? Cuando hay sistemas bastante más grandes, es mucho mejor esto y especialmente donde hay muchos transformadores. Entonces, a las cantidades expresadas en por unidad también se le denomina cantidades en tanto por uno. Y ustedes van a ver que a veces aparece PU, que en por unidad, o tanto por uno. Yo uso mucho el tanto por uno. Así que si ven esto es exactamente lo mismo de esto. PU es lo mismo que el tanto por uno. ¿Ok? Como para que tengamos un mismo lenguaje. Es un hecho comprobado que todos los cálculos se simplifican si en lugar de emplear las cantidades reales, ya sean amperes, volt, ohm, watt, lo que sea, se emplean cantidades en por unidad. El sistema en por unidad presenta dos ventajas muy importantes. Primero, que de alguna manera se lo mencionaba recién, elimina la necesidad de referir las cantidades de un lado al otro en redes que contienen transformadores, lo cual es muy importante en redes complicadas que incluyen muchos transformadores con diversas razones de transformación. Hecho que a menudo constituye una fuente de serios errores de cálculo. Me equivoqué en pasar de aquí para allá y me equivoqué. En otras palabras, el sistema por unidad permite establecer en forma sencilla la red equivalente de un set necesaria para realizar los diversos cálculos requeridos. Y B, los parámetros característicos de máquinas rotatorias, transformadores y líneas de transmisión, al estar expresados en por unidad,
quedan comprendidos en una banda numérica de ancho razonable. Es decir, valores pequeñitos. Hablamos de 1, 2, 2,1, 3, por ahí, no, y no mucho más que eso. ¿Sí? Entonces trabajamos con valores pequeños. ¿Cuál es la definición de la cantidad en por unidad? Vamos a llamar una cantidad en por unidad, el valor A en por unidad, ¿cierto? Va a ser ese mismo valor A en valor real dividido por una cantidad de base. Como decíamos recién, es una fracción, ¿cierto? De un valor de referencia, y que es la cantidad base. Entonces, ¿cómo calculamos el valor en por unidad? El valor real dividido por el valor base. Eso, así de simple, como definición. Para que la definición de cantidad por unidad tenga significado, es obvio que las cantidades A y B deben ser dimensionalmente iguales, por lo tanto las cantidades por unidad son adimensionales. ¿Se entiende eso, muchachos? Es decir, aquí yo no puedo poner amperes divididos por ohm, porque eso ya no me dan por uno. ¿Ok? Si aquí pongo amperes, acá abajo amperes. Si aquí pongo ohm, acá abajo tiene que ser ohm. Si aquí pongo volt, acá abajo tiene que ser volt. ¿Estamos? ¿Están siguiendo el hilo hasta ahí, muchachos? Porque aquí es re importante el aprender a trabajar en estas cantidades en por unidad para hacer las conversiones, ¿cierto? ¿Cómo seleccionamos las cantidades base? Dice, al aplicar el sistema en por unidad a cantidades eléctricas, es necesario seleccionar arbitrariamente las cantidades siguientes. Y dice arbitrariamente. El voltaje base, los amperes base o los ohm base, que se calculan de acá en todo caso, ¿ya? Esta es la famosa ley de Ohm, así que todas las cantidades base son números reales, pero las cantidades en por unidad pueden ser reales o complejas, dependiendo de qué, dependiendo si el valor original, ¿cierto?, es un real o es un complejo. En la práctica se seleccionan normalmente las dos cantidades siguientes: voltaje base, que se puede, normalmente la expresamos en KB base, y la potencia base, que puede estar expresada en kVA o en MVA, o sea, los kVA base o los MVA base. Ustedes se dan cuenta que en general uno como que se acostumbra a este cuento y utiliza los kV y los MVA base, ¿ya? Pero se pueden utilizar los kVA base también, ¿ya? Entonces, a partir de estas dos, yo calculo, teniendo el voltaje y la potencia, calculo la corriente, y teniendo la corriente y el voltaje, calculo la impedancia, ¿ya? No siempre es necesario tener todos los valores base, pero los que uno normalmente usa como referencia o entrega, mejor dicho, es el voltaje y la potencia como valor base. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos este cuento? Aquí, ¿quién fue? Stevens parece que fue, sí. Me hizo una consulta que dice que parece que esto está equivocado acá lo que está puesto. Y me alegro y felicito al Stevens porque justamente esa es la idea, muchachos, que ustedes tengan los apuntes. Es que lean, se anticipen un poquito a las clases, lean los apuntes, lo que encuentren medio raro, lo conversamos en clase para que también todos sus compañeros lo vean. Entonces me parece que la duda de Stevens era por qué aparecía este por día a la 3, si mal no recuerdo, ¿no? Y después, ¿por qué me apareció un rey de 3? Parece que me pregunta. Eso es Stevens, ¿no? Sí, o sea, en esa parte que todavía no pasa a trifásico, ¿por qué se multiplica por 1000 y después pasa el volt ampere pasa a mega? Está en kiloamperes. Como que no me coincide la igualdad, por así decirlo. Lo que pasa es que aquí son formas de expresar, hijo. Yo puedo expresar, cuando yo pongo kVA acá, es porque estoy expresando la unidad en kVA. A ver, voy a expresar lo siguiente. Voy a cambiar de
Déjenme ver acá. Voy a compartir esto. A ver. Esa expresión que puse ahí yo, o esa igualdad que puse ahí, ¿está bien escrita o no? ¿Está bien la igualdad? Sí, Sí, ¿cierto? sí. Entonces, cuando yo pongo esta ecuación, y la voy a poner con cifras, la ecuación decía que yo puedo expresar esto, poner esta expresión, KBA bases dividido por los KB bases, ¿cierto? O lo puedo expresar como MBA bases por 10 a la 3 dividido por los KB bases. Voy a ver si se te aclara con esto. Vamos a suponer que los KB siguen siendo, no sé, 250 KB, los bases, ¿ya? KB base. Entonces, si yo uso esta ecuación de acá, yo aquí tendría que escribir, para hacer el cálculo, tendría que escribir, como aquí dice que es KBA, tendría que poner 500.000 KBA dividido por los 250 KB. ¿Sí? Pero si yo voy a utilizar esta otra, yo tendría que poner, fíjense, para que sea igual que esta unidad, si yo pongo aquí solamente 500 MBA y aquí pongo 250, que son los KB, me falta algo arriba para, o acá abajo, para ser igual a la de arriba, ¿no? ¿Podría repetir, profesor, por favor? Si yo, a ver, utilizo esta ecuación para calcular la corriente base, como esta ecuación dice KBA dividido por KB, ¿cierto? Y aquí estoy diciendo que esos son 500.000 KBA. O sea, tendría que poner 500.000 dividido por los 250 KB, que son los que tengo acá, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Están siguiendo todo eso, muchachos, no? Profe. Ya. Si ahora yo quiero utilizar, en vez de KBA, quiero utilizar los MBA, esta expresión de acá, yo tendría que poner 500, porque acá dijimos que en MBA serían 500, ¿no? ¿Cierto? Entonces Claro. yo pondría 500 dividido por los 250. Pero para que estas dos ecuaciones sean iguales, ¿cuánto me falta abajo? El 10 a la 3 por 250. Perdón, no, Los 10 elevado a 3. el 10 elevado a 3, ¿cierto? Por eso que en esta expresión aparece este 10 elevado a 3. Porque acá abajo yo voy a decir 500 MBA, porque son esos 500 de ahí, ¿cierto? MBA ya está puesta la cifra, pero me faltan 3 ceros, por lo tanto aquí me falta por 10 elevado a 3, y eso es lo que apareció acá. ¿Se Pero, entiende? profe, ¿Sí? ese 500 MBA por 10 elevado a 3 es lo mismo que el 500.000 KBA. kilos, o sea, KBA. Sí, pues.
Si son formas de expresarlo nomás. Ah, Por eso que yo se los puse así y con distintos colores. Pero se entiende, muchachos, ¿no? Esto es de la básica, muchachos. Es del parvulario. En el jardín infantil. No, en mi tiempo había jardín infantil. No. Había kinder en mi tiempo. ¿Se entiende o no? Son formas de expresar lo mismo, pero formas distintas de expresar una sola cosa, no. Por eso que partí con esta igualdad acá arriba. ¿Sí? Esas tres cifras son iguales, ¿no? Sí, profesor, ahí Profe. entendí. Y ojo, si ustedes, mire, de repente en el numerador quieren poner el I sub B, lo van a trabajar en valores enteros. Cuando yo hablo de valores enteros, hablo de volt, de ampere, de volampere, de ohm, no de múltiplos, no kilos, megas, nada. Si voy a usar valores enteros, aquí arriba tendría que poner esto. 500 millones de volampere. Y eso es igual que 500.000 kVA, perdón. Y es lo mismo que 500 MVA. ¿Sí? Pero cuando dividan, si ustedes van a poner, aquí vamos a poner volampere, ojo cuando dividan, si van a poner la unidad entera, acá abajo no se les ocurra poner 250, porque aquí tienen un múltiplo, ¿ya? No pongan 250, aquí tendrían que poner, si ustedes arriba ponen unidades enteras, aquí abajo tendrían que poner 250.000 volt. ¿Por qué? Porque se le van a ir las unidades de volt y le va a quedar ampere. ¿Se entiende, muchachos, o no? Sí, profe, quedó Sí, clarito. profe. Ya. Ojo con las unidades. Por eso que uno en general como que trabaja las mismas unidades tanto en el numerador como o sea, los múltiplos, tanto en el numerador como en el denominador. Es decir, utiliza más esta ecuación para no equivocarse, ¿no? Pero nadie les dice que no pueden ocupar. Si usan los MVA, tienen que multiplicar por 10 a la 3. ¿Ya? Ok. Fíjense lo que... Voy a compartir esto. Ya, fíjense aquí en el Z, fíjense, aquí dice los KB base por la corriente base y por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí como yo estoy poniendo esta unidad y aquí la corriente, fíjese que está en unidad entera, ampere. Por lo tanto, por eso que multiplico por 3, porque aquí yo estoy poniendo los KB. Es decir, aquí yo pongo 250 por 10 a la 3. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy llevando a cifra entera. 250 kV por 10 a la 3 es lo mismo que decir 250.000 volt, unidades enteras. ¿Ok? Ok. Y por costumbre, cuando... A ver, cualquiera de estas ecuaciones es válida. Es decir, yo puedo calcular la impedancia base como los kV bases al cuadrado por 10 a la 3 dividido por los kVA base. O puedo decir simplemente, como aquí yo tengo kilos y yo quiero usar mega acá abajo, este raíz de 3 se me va. Perdón, raíz de 3. 10 a la 3 se me va. Entonces, simplemente digo los kV cuadrados base dividido por los MVA. ¿Sí? Porque si aquí pongo MVA, aquí con este raíz de 13, estoy multiplicando este otro de acá abajo. Entonces, en la práctica uno ya se acostumbró, se aprendió de memoria esta cuestión. La impedancia base son kV cuadrado partido por los MVA. Y listo. Como costumbre, pero pueden usar cualquiera de la ecuación. Si quieren usar valores enteros, menos posibilidad de error tiene. Pero me interesa que le quede claro el porqué de estos valores ahí, ¿ya? Porque si no, no haría los cálculos. Eso. ¿Estamos hasta ahí?
importante que les quede claro. ¿Sí? Porque después esto tienen que sabérselo como todas las rayas que tienen en su mano. ¿Se conocen las rayas que tienen en su mano? ¿No? Ninguno se ha mirado su mano. Como la palma de su mano, dice el dicho. Ok, esto es en un sistema monofásico. Se dan estos dos valores base, el voltaje y la potencia, y de ahí calculo la corriente y la impedancia. Eso es lo típico y lo normal que se hace, ¿ok? Y esto obviamente es potencia y voltaje monofásico. ¿Qué pasa en un sistema trifásico? Vamos a considerar el voltaje como tensión entre líneas y la potencia base va a ser la potencia trifásica, ¿ok? Por lo tanto, la corriente y la impedancia van a ser, y aquí parece cuando estaba la otra duda de Stevens, porque dice KB entre líneas, y estoy multiplicando por raíz de 3, o sea, se supone que el voltaje línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase, ¿no? Ahí donde Sí, profe. saltó la duda de Stevens, si mal no recuerdo. ¿Stevens? Sí, eso mismo. Ya. Sí. Pero esto viene de la ecuación de potencia, muchachos. Y me voy a nuevamente compartir. ¿Qué dice? Compartir. Me voy nuevamente a la pizarrita. Ustedes saben que la ecuación de potencia es raíz de 3 voltaje de línea, o sea, entre línea, por la corriente de línea, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces despéjenme de ahí la corriente de línea, que es la potencia, dividido por raíz de 3 voltaje de línea. ¿Está claro ahora, Stevens? Sí, sí, está claro. No es que tenga que ver con el voltaje, porque el voltaje sigue siendo de la ecuación de potencia y eso es voltaje línea. No es que estoy multiplicando voltaje línea. Es cierto lo que dicen ustedes, el voltaje línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Pero aquí no estoy usando voltaje de fase, estoy usando la ecuación de potencia. ¿Ya? Pero me parece súper bien que, como decía, que Steven lea los apuntes antes, que le salten las dudas para que la aclaremos en clase, así sirven para todo. Y ojalá todos leyeran los apuntes. Es un poco el concepto, muchachos, por si no lo conocen, si no lo han visto en alguna parte, es el aula invertida. Es decir, el profesor le entrega los apuntes y ojalá aquí pudiéramos. Yo sigo pasando la materia igual, pero la idea es que ustedes lean antes y en clase vamos aclarando este tipo de cosas. ¿Ya? Así se supone que se les refuerza mucho mejor el aprendizaje. Ok. Entonces, como tenemos potencia trifásica, calculámosla y a mí me dieron el voltaje y la potencia, yo calculo la corriente. Entonces, los kVA base dividido por raíz de 3 kV base. ¿Ya? Y nuevamente, el mismo concepto, cuando llevo los kVA a MVA, tengo que multiplicar por raíz de 3, porque aquí, si yo pongo 500.000, acá voy a poner 500, por lo tanto me faltan los 1000, ahí están los 1000. ¿Ya? Así que cualquiera de las expresiones da exactamente lo mismo. Y fíjense, aquí cuando calculamos la impedancia base, fíjense lo que resulta. La impedancia base, si yo calculo, porque esto, aquí sería la corriente de línea, que si un sistema estrella, la corriente de línea es lo mismo que la corriente de fase, ¿no? O sea, como monofásico esto. Entonces, aquí yo tengo que poner el voltaje monofásico. Entonces digo, ahora sí digo, el voltaje línea dividido por raíz de 3 me da el voltaje de fase, ¿no?
¿sí? Porque el voltaje línea es el voltaje de fase por raíz de 3. Entonces, si yo divido el voltaje línea por raíz de 3, tengo el voltaje monofásico. Perfecto. Entonces, yo voy a reemplazar acá... no vamos a asignar. Aquí está expresado como vol nomás. Entonces, si lo expreso como KB, tengo que multiplicarlo, ¿cierto?, por raíz de 3. Perdón, dale con raíz de 3. Tengo que multiplicarlo por 10 a la 3. ¿Ya? Este voltaje es lo mismo que decir KB por 10 a la 3. Bueno, el raíz de 3 que está acá pasa a la parte de acá. Entonces, fíjese, yo reemplazo ahora esta corriente por esta ecuación, esta corriente que está aquí, por esta ecuación, porque aquí están los KB, ¿cierto? Los KBA dividido por raíz de 3 KB. Entonces, si lo reemplazo ahí, fíjese que me va a quedar los KB al cuadrado por 10 a la 3 dividido por los KBA. O lo mismo expresar los KB cuadrado dividido por los MBA, porque con este raíz de 3 puedo poner M, dale con raíz de 3, me machuca. Este 10 a la 3 lo puedo expresar con este MBA. Entonces, fíjese qué pasó. Me da en la impedancia da lo mismo que sea voltaje línea o voltaje fase. Fíjese, para un sistema trifásico, siempre la impedancia base son los KB cuadrados divididos por los MBA. Y recién vimos en el sistema monofásico que la impedancia base también es KB cuadrado dividido por MBA. ¿Sí? ¿Está claro este muchachos? ¿Entiende eso? Juego de palabras. La impedancia base siempre va a ser KB cuadrado dividido por MBA. Eso es todo. En resumen. ¿Ok? Para que no se le olvide nunca. Eso. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Profe, pero ¿cierto? Ricardo. Este no es un sistema de estrellas, ¿cierto? ¿No? No, un sistema en general no. Da lo mismo. Eh, 3 líneas que llegan a una caja que tú no sabes cómo están conectadas entre sí en estrella o en delta. ¿Sí? Eso es para un sistema en general cualquiera. ya, profesor. ¿Quién más pregunta? Ok. Empleando los valores base mostrados anteriormente, todas las variables y parámetros de la red equivalente de un sistema, perdón, de un set, se pueden expresar en por unidad. La corriente en por unidad es la corriente en amperes, ¿cierto? Dividido por los amperes base. Aquí hay un detalle para que lo tengan en cuenta. La impedancia, la resistencia y la reactancia en por unidad siempre es ese valor real dividido por los ohm base. ¿A qué me refiero? Si ustedes van a transformar la resistencia, se divide por el valor de la impedancia. Porque recuerden que dijimos recién, los valores bases son valores reales. Es decir, no son complejos, son valores reales. Por lo tanto, siempre divido, ya sea que voy a calcular la resistencia o la reactancia, ¿cierto? Por la impedancia base que yo calculé anteriormente. Entonces, siempre es ohm dividido por ohm base. Si es potencia, aquí también hay otro juego. Ya sea potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente, es el valor de la potencia dividido por la potencia base. Independiente que acá sean watt, acá siguen siendo volamperes. Eso sí que tienen que tenerlo claro. Si acá son volamperes reactivos, acá siguen siendo volamperes. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia base siempre es volt-ampere. ¿Ya? Así que Profe, una consulta, sí, pero ¿en qué unidades queda si, por ejemplo, arriba tengo volampere y abajo volampere en el mismo caso? Ahí sería adimensional, pues, pero si tengo volampere reactivo y abajo el volampere normal, ¿qué queda? en nada. O sea, se considera dimensional. Si tengo watt acá arriba y acá abajo tengo volampere,
a esto es adimensional igual. ¿Ya? Perfecto. En este caso particular se considera así. Porque potencia, los watts en realidad son los volt-ampere por el coseno phi, que es una dimensional. ¿Sí? Recuerden que cuando el coseno phi es 1, los watts son igual que los volt-ampere. Por eso que se hace ese arreglo. ¿Estamos? El único que tiene que tener cuidado y no traten de buscar la potencia en watts para ponerlo acá abajo. No, acá abajo siempre va los volt-ampere, en el caso de la potencia. ¿Ya? Veamos rápidamente algunas propiedades del sistema en por unidad. Como para recordar nomás, para simplificar cuando uno se acuerda de este cuento y no esté a conocer a este cuento. Dice, si las cantidades bases son números reales, entonces las cantidades en por unidad resultan con los mismos ángulos de fase que las cantidades originales. Algunos ejemplos de esta propiedad se indican aquí. Por ejemplo, si mi valor real, un fasor de voltaje, es V con ángulo phi, el valor base siempre va a ser un valor real, es decir, una magnitud con un ángulo cero. ¿Sí? Entonces yo divido ese voltaje que tiene un ángulo phi, V con ángulo phi dividido por el valor base, me da la magnitud en por unidad, pero se mantiene el ángulo. Porque es como dividir acá, es como decir phi menos 0. Me queda phi. ¿Sí? Por lo tanto, el valor en por unidad mantiene ese ángulo. Por eso recién decíamos, los valores bases siempre son valores reales, pero los valores en por unidad no precisamente son valores reales. ¿De qué depende? Si el valor original es un complejo, el valor en por unidad es un complejo. Lo único que cambia es la magnitud. ¿Ya? La impedancia, por ejemplo, sea Z igual R más JX, o sea, una magnitud Z con un ángulo θ. Y el valor base es un Z con un ángulo 0. Entonces el valor en por unidad, si yo divido por valor base, me queda Z con ángulo θ dividido por el Z base. Es lo mismo que decir R dividido por el Z base más el JX dividido por el Z base. Me queda un R por unidad más un X en por unidad o un Z en por unidad manteniendo el mismo ángulo, θ. ¿Ya? Dos, si las cantidades bases se eligen de tal modo que cumplen con la ley de Ohm en valores reales, entonces las cantidades en por unidad la cumplen en su forma compleja. Es decir, supongamos que por ley de Ohm B, el fasor B es igual a Z por I. El valor base, ¿cierto? Va a ser, el voltaje base va a ser Z base por I base. Entonces, si yo divido acá, ¿cierto? Por B base, es lo mismo que dividir ZB por IB, ¿no? Entonces, yo puedo decir que el Z es dividido por el ZB, que el I es dividido por el I sub B. Por lo tanto, aquí estoy diciendo que esto es el B en por unidad, que esto es el Z en por unidad, y que esto es el I por unidad. Es decir, yo, si tengo estos dos valores en por unidad, puedo aplicar la ley de Ohm y obtengo el voltaje en por unidad. Lo mismo. Es aplicable la ley de Ohm también para valores en por unidad. Eso estamos diciendo en el fondo. ¿Ok, muchachos? 3. Si las cantidades bases de corriente, tensión y potencia se eligen de tal modo que cumplen con la ecuación de la potencia aparente, en valores reales, entonces las cantidades en por unidad verifican esta ecuación en su forma compleja. Es decir, ustedes saben que en forma fasorial, ¿cierto? El S es igual al V por I conjugado. Y esto es como decir P más JQ, ¿cierto? Sabemos que el valor base de la potencia es V, voltaje base por corriente base. Si dividimos, fíjense, si dividimos el S por el S base, es lo mismo que dividir V por I conjugado dividido por el V
B base por I base, ¿cierto? Entonces me queda el B en por 1 y dividido por el I conjugado en por 1. O sea, se mantiene el conjugado, no me cambia. Por lo tanto, en por unidad yo también puedo decir que el S es el voltaje en por unidad por el I conjugado en por unidad. ¿Ya? Por lo tanto, también se me cumple que el S es el P en por unidad más el JQ en por unidad. O sea, se mantienen las condiciones del valor original, ¿cierto? Se mantienen cuando yo las tengo en por unidad. Es decir, en el fondo, si se van dando cuenta, no me cambia la condición de original. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí, muchachos? ¿Están en real las cantidades? En el fondo, si lo quieren resumir, las cantidades originales se mantienen en por unidad. ¿Por qué? Porque los valores base en general son valores reales, por lo tanto no me altera la condición original. Y eso es importante, que no me altere la condición original, si no ya se me altera el sistema. Alguien está hablando pero no se escucha, el Ricardo. Que cuando usted dice que se altera la condición inicial, ¿a qué se refiere? No, que no se altera. Que no se altera. Porque aquí la condición original, la potencia es B por I conjugado, ¿no? Cuando yo lo transformo cada uno en por unidad, puedo decir que el S en por unidad, también puedo obtener el S en por unidad, B por I conjugado en por unidad. O sea, no estoy alterando la condición original que era el conjugado. ¿Sí? A eso está refiriendo. Por eso los otros tampoco, si mantenían un ángulo phi, aunque lo calculen por unidad, se sigue manteniendo el ángulo phi. La impedancia que tiene un ángulo teta, si lo calculan por unidad, se sigue manteniendo el ángulo teta. Es decir, el desfase que hay entre uno y otro. ¿Ya? A eso me refiero cuando digo que no altero la condición original. ¿Ya? ¿Se entiende, muchachos? Esto, profe, sí, se entiende. Ok. Y si bien es cierto, quizás es la parte un poquitito más compleja de todo, que es hacer el cambio de base de las cantidades por unidad. ¿Y por qué es necesario hacerla? Porque, como decía, los valores base en mi análisis, en mi circuito, los elijo yo arbitrariamente. Pero sucede que los dispositivos, las máquinas, los motores, los transformadores, todo eso traen sus valores, sus parámetros en valores bases que se llaman valores bases propios. Es decir, por ejemplo, el del transformador, el valor de la reactancia viene calculado en base propia, se dice, es porque viene calculado en función de la potencia y del voltaje de ese transformador. El del generador lo mismo. El valor de la reactancia de ese generador viene calculado en base a la potencia y al voltaje de ese generador, que no tiene por qué ser la misma que de este transformador. Y de hecho no es la misma. Entonces, cuando yo lo tengo en un sistema, tengo distintos parámetros, o distintas, veámoslo así, distintas reactancias calculadas cada una para su propio valor base. Entonces, yo quiero calcular un sistema completo, ¿no? Por lo tanto, yo me doy una potencia y un voltaje para todo ese sistema. Por lo tanto, cada uno de estos parámetros los tengo que llevar a mi base. Y eso es el cambio de base. ¿Se entiende ese juego de palabras o no? ¿Está muy enredado? ¿Lo podría repetir, por favor? Lo vamos a leer ahí. Ahí dice. Y lo vamos a tratar de ejemplificar. Dice, usualmente los fabricantes de equipos eléctricos suministran los valores de impedancia en por unidad, calculados tomando como base la tensión y la potencia nominal de los aparatos. Estos valores pueden diferir de las cantidades base seleccionadas para el cálculo de la red en valores por unidad, puesto que todas las impedancias por unidad deben ser calculadas considerando una misma base y las correspondientes tensiones base elegidas para cada sector de la red
Y se concluye que entonces que es necesario disponer de un método conveniente para transformar impedancias por unidad a nuevas bases de tensión y potencia. No sé si ahí se entendió. Repito entonces. El fabricante del generador me va a entregar un valor de reactancia en por unidad o en por ciento, que es lo mismo, pero dados en base a la potencia y al voltaje de ese generador. El fabricante de este transformador me va a dar el valor de la reactancia en función de la potencia y el voltaje de ese transformador, que no tiene por qué ser precisamente los mismos valores base del generador, porque pueden ser distintos fabricantes. Por lo tanto, los valores reales o los valores por unidad de esas unidades están en sus, que se dice, en sus bases propias, porque es la potencia y el voltaje de este y es la potencia y el voltaje de este. Pero ahora están insertos en un sistema eléctrico que yo voy a analizar. Por lo tanto, tengo que tener todos los parámetros de todos los elementos del set en una base común, que es mi base, y es la que yo voy a elegir arbitrariamente. Por lo tanto, la de cada uno de estos elementos que están insertos en el set, yo lo tengo que transformar a la base que yo voy a utilizar. Y eso se llama cambio de base. ¿Se entiende ahora, muchachos, no? ¿O sigue estando enredado? Yo lo entendí por lo menos. Ya, perfecto. ¿Lo demás está todo claro? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí hay una ecuación vamos a llegar a una ecuación que aparentemente es como enreda, pero ya le voy a explicar de que nunca es tan compleja como se ve. Vamos a usar esta nomenclatura. B sub BA, la tensión base antigua, el A de antiguo. Y B sub BN, la nueva base de tensión, ¿ya? Base nueva. Lo mismo la impedancia. Z base antigua, Z base nueva. ZA por unidad antigua, ZN por unidad nueva, ¿ya? Entonces, fíjense. Lo que nunca va a cambiar, obviamente, es el valor real de un dispositivo. Entonces, partiendo de la base que el valor en por unidad es el valor real dividido por un valor base, podemos escribir que el valor real es lo mismo que decir el Z en por unidad antiguo por el Z base antiguo. O sea, el Z en por unidad nuevo por el Z base nuevo. Esta igualdad, porque este valor no cambia, ¿no? El valor real, decía yo. Por lo tanto, el Z en por unidad antiguo por el Z base antiguo es lo mismo que decir el Z en por unidad nuevo por el Z base nuevo. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Sí, profesor. Ya. Para todos está claro, muchachos, que de aquí nacen todas las otras cosas. Por lo tanto, si yo quiero calcular el Z en por unidad nuevo, porque esto es un cambio de base, fíjense, es un cambio de base, despejo de acá, pues. Fíjense que yo tengo Z en por unidad antiguo por el Z base antiguo, estas dos son en una igualdad, entonces yo voy a despejar este, significa que paso este dividiendo para este otro lado, ¿no? Y aquí me queda el Z en por unidad antiguo, lo multiplico por el Z base antiguo y lo divido por Z base nuevo. Así de simple. Es como calcular este Z, porque yo tengo este valor en por unidad, tengo este valor base en por unidad y calculo el valor real. Y ahora el valor real le vuelvo a calcular el valor base. Es la misma historia. ¿Sí? Porque este por este es Z. Por lo tanto me queda Z dividido por Z base nuevo. Una ecuación matemática. No tiene ninguna implicancia. Entonces, partiendo de esta premisa, recuerden que dijimos que el Z era los KB base al cuadrado dividido por lo MBA, ¿se acuerdan? Entonces vamos a utilizar esta ecuación y esa otra ecuación que dijimos del Z. Entonces, reemplazando el Z base, viste inicialmente en esta ecuación, el Z, esto se da fundamentalmente para la impedancia, es lo que más hacemos el cambio de la impedancia. Entonces, fíjense, el Z en por unidad nuevo es el Z en por unidad antiguo
por el KB base antiguo dividido por el KB base nuevo al cuadrado y por lo MBA nuevo, base nuevo, dividido por lo MBA antiguo. Se ve como una ecuación larga, ¿no? ¿Sí? Pero eso nace de acá. Fíjese, ahí está el Z por unidad antiguo. El Z base antiguo, ¿qué es lo que es? Los KB base antiguo al cuadrado dividido por los MBA antiguo, ¿no? Y el Z base nuevo, ¿qué es lo que es? Los KB base nuevo al cuadrado dividido por los MBA nuevo. ¿Sí? Eso es. Que si yo acomodo la ecuación, llegamos a esa otra ecuación. ¿Sí? Entonces, para que no se urjan de acordarse de cómo era la ecuación para transformar digamos, de una base a otra, porque esta es la base antigua, la vamos a llevar a la base nueva. ¿Es la tremenda ecuación? No, si no es tanto, es acordarse de la definición básica, que el Z es el Z original dividido por un Z base, de ahí sale toda la historia. ¿Ya? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Nos quedan 10 minutitos. Yo tengo una guita que se la voy a, pero vamos a hacer lo que alcancemos acá. La voy a subir para que ustedes practiquen después. Está sin resultado, obviamente, pero después los podemos analizar. Pero vamos a hacer el ejercicio 1, o sea, lo van a trabajar ustedes. ¿Hay alguna consulta hasta acá, muchachos? Voy a dejar de compartir y voy a poner la otra para tirar. Vamos a... Ya, esos 4. Demos unos 5 minutitos y para que calculen y después yo voy a preguntar a cualquiera de lo que estén en clase. Así que todos tienen que trabajar en todos. Ya, muchachos, calculen esos valores por unidad. En el fondo es calcular por unidad esos valores que están ahí. Valores reales. Es muy simple, así que vamos.
Mientras tanto, voy a ver si alcanzo a ver. Ya, calcularon. Voy a empezar a preguntar. A ver, al futbolista y al Mati Fernández. ¿Cuánto es el primero? ¿Está el Mati o no? Tengo el micrófono malo, profe, pero no lo hice. ¿Por qué no lo hizo? No tiene nada que ver el micrófono con que no lo haya hecho. Mati, si no es necesario repasar tanto el contenido. Basta con lo que hablamos en clase. A ver. Steven, el primero, el voltaje 15 kV por unidad, ¿cuánto es? 0,6 me dio. 0,6 por unidad. ¿El resto está todo de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Sadrak, el V, el P en por unidad. Profesor, yo lo entendí de que, bueno, ahí dice 75 megawatts, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo es el valor original? Nosotros Sí. queremos encontrar el valor En por uno. en por uno, sí. Ujú, Entonces sería dividirlo en los 100, ¿cierto? correcto. Porque es la misma unidad, ¿cierto? Sí. Mega. Sí. Recién les dije que watt se divide igual por volt-ampere. Así que, El otro es watt y el otro es bueno, eso. ¿cuánto da? A ver si lo dividimos en 75 dividido entre los 100. No necesitan calculadora para eso. 0,75. Sí. Vamos a calculadora para multiplicar uno por uno. 0,75, ¿todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Juan Reinaga, el C. 0,95, profe. Correcto. Y este un poquito más difícil, pero no más difícil por... A ver, ¿a quién le pregunto acá? El Viñón, Alexis. ¿Qué es lo primero? A ver, un voluntario, ¿quién hizo el D? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para el D? La corriente.
¿Por qué la corriente? Si en el D está preguntando el Z. Hay que calcular el Z base. Ah, no, el cuadrado. ¿Qué es lo primero que hay que calcular? Antes de calcular el Z en por 1, ¿qué es lo que primero que hay que calcular? ¿El Z base? ¿O no? No. Z base, profe. El Z base, pues muchachos. ¿Y cuánto es el Z base? ¿O cuál es la ecuación del Z base? Voltaje cuadrado partido en la potencia. Exacto. ¿Sí? Todos de acuerdo, ¿no? O sea, lo primero que tengo que calcular acá es el Z base, que dice la ecuación que son los KB cuadrados dividido por los MBA. O sea, aquí yo tengo que poner 25 al cuadrado dividido por 100. ¿Cuánto da eso? Calculen por lo menos. 6,25. 6,25. ¿Qué cosa? ¿6,25 qué? Peras, papa, manzana, Ohms. ohms. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo, muchachos, sus compañeros, o no? ¿O le van a hacer una protesta? Yo no lo he calculado, así que estoy Profe, confiando. tengo una consulta con la potencia, porque está en megavolt-ampere. ¿Ya? Entonces, ¿eso no influenciaría porque tendría que multiplicarlo, pasarlo a... ay, ¿cómo se llama esto? A la unidad, o ya está en esa unidad? No, pues está en MBA, son 100 MBA. Ah, ya. Ah, pero por ejemplo, si el voltaje hubiese estado si hubiésemos querido pasarlo a megavolt, ahí tendríamos que verlo multiplicado por 1000, Claro, ¿no? que son las ecuaciones anteriores. Ah, ya. Recién demostramos, ¿cierto?, que da lo mismo y llegamos incluso que el Z base en un sistema monofásico es igual que un Z, se calcula igual que un Z base en sistema trifásico. Ah, ya. Entonces llegamos a que se pone la expresión simplemente. Ahora, si ustedes quieren, lo otro que pueden hacer y tiene que darle exactamente el mismo resultado, aquí ustedes tienen que poner 25.000 al cuadrado dividido por 100 millones. Eso tiene que darle exactamente lo mismo. ¿Sí? Si se fijan, mire, vamos a hacer todo el tanteo matemático. Mire, 25.000 al cuadrado sería lo mismo de 25.000 por 25.000, ¿no? ¿Sí? O sea, y acá abajo eran 100 millones. Según lo que me enseñaron en el parvulario, yo puedo simplificar esto con esto y puedo simplificar esto con esto. ¿Sí o no? O sea, esto me queda 25 al cuadrado dividido por 100. Es lo mismo que está arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acordeón, no? Sí, profe. Yeah. Ok, nos dio 6,25 el valor base. Entonces, por lo tanto, el valor en por 1 ahora va a ser ¿cuál? Los 5 dividido por los 6,25. ¿Sí? ¿Cuánto le dio eso? 0,8. 11. No le escuché. 0,8. Ah, 0,8. 0,8. Y esto ahora está en por unidad. ¿Se entendió, muchachos, eso, no? Sí. Sí. Sí, profesor. Ya. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Bueno, yo le voy a subir hoy día una guía con el resto de ejercicios para que hagan cambio de base. Muchachos, traten de hacerlo. Metan, como siempre yo les digo a todos, en la medida que ustedes se metan en el problema, se van a dar cuenta cuáles son las dudas y cuáles son las falencias. Si ustedes no se meten en el problema, si ustedes tratan de copiarlo al lado, verlo como lo hizo el otro, no van a aprender. Uno aprende cuando se encuentra con la problemática. Y si no la sabe, la pregunta recién. Pero no pregunten la respuesta antes, pregunten cómo se hace. Ah, ya, y traten de hacerlo. Vuélvanse a meter en el problema
y vean dónde tienen el inconveniente. Y cuando tienen inconveniente, resuelvan eso y siguen adelante. No traten de que le digan, no, si la respuesta es... Alguien se le dice, mira, la respuesta es tanto, no lo están ayudando, le están haciendo un perjuicio porque ustedes no van a aprender. ¿Ya? Así que ustedes métanse en los problemas y ustedes enfréntense con los problemáticas. Ya, muchachos, si está claro, ya se nos llegó la hora del tiro. Así que llegamos hasta acá por hoy día. Llegamos hasta acá por hoy día y rápidamente voy a nombrar a los que no he anotado. Javier Álvarez llegó. Piero Orbigo. Fernando Castro. Presente, profesor. Perfecto. Cristian Chaile. Presente, profe. Juan Contreras. Brandon Cortés. Jorge Espinosa. Presente, profe. Juan Figueroa. Nilso Godoy. Presente, profesor. Ricardo Guzmán. Nelson Lillo. Presente, profesor. Giovanni Miranda. José Molina. Presente, profe. Miguel Olivares. Richard Regido. Camilo Riquelme. Presente, profesor. Luis Rojas. Presente. ¿Se escucha, no? Sí. Juan Rowanet. Presente, profesor. Hay que ver por Juan. Luciano Salas. Javier Santiago. Diego Segovia. Presente, profe. Ya. Chicos, les insisto, pongan una fotito de ustedes por lo menos. Diego Segovia, sí. Aldair Tito. Felipe Zamorano y nadie más. Ya, muchachos. Profe, no me nombró a mí. ¿Quién? Paul Cortés. Ya, pues ya te tengo anotado, por eso no tengo... No. Ya, profe. Si nombro... Yo, profe, consulta. Sí. Diego Cortés. Diego Cortés. Sí, también te tengo anotado. Profe, Por ahí alguien me dijo Guzmán, parece que... Ricardo Guzmán, que me mandó un chat. profe, Bastián Valenzuela. Bastián Valenzuela, también te tengo anotado. Me falta el Zamorano. Ya. Ya, ¿alguien más? Profesor. Sí. ¿Esta clase más o menos cuándo la va a subir? Espero que hoy día en la tarde. Ya. Gracias. Ya, muchachos. Profesor, dígame. disculpe, ¿puede ver el archivo del PDF del Moodle? Porque trato de ingresar y me pide contraseña. Sí, pues es el código de la asignatura de la contraseña. Ya, profesor. Gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta?